Hay algo que la mayoría de las mujeres cree con toda su alma, y ese algo, casi siempre, está equivocado. Se cree que si un hombre ama de verdad, tarde o temprano se compromete. Se cree que el amor, cuando es suficientemente grande, empuja solo hacia el matrimonio, hacia la mudanza juntos, hacia el anillo, hacia el para siempre. Y por eso, cuando un hombre ama pero no avanza, cuando dice que la quiere, pero los meses pasan y nada cambia, ella se hace la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que hacer distinto? ¿Qué tiene que pasar para que finalmente decida? Esa pregunta parte de una idea que suena lógica, pero que no explica lo que realmente ocurre dentro de un hombre cuando decide comprometerse con alguien. Porque el amor, por sí solo, no es lo que mueve esa decisión. Se puede amar profundamente y aún así evitar el compromiso durante años. Se puede sentir una conexión real, una atracción genuina, un cariño que no se finge, y sin embargo seguir postergando ese paso que parece tan simple para quien lo observa desde afuera. Si esto te suena conocido, si alguna vez viviste una relación donde el amor parecía estar ahí pero el compromiso nunca llegaba, no es que estuvieras exagerando ni que hayas malinterpretado la situación. Estabas percibiendo algo real, solo que nadie te había explicado qué era. La mayoría de las personas piensa que el compromiso es una consecuencia natural del amor, como si fueran la misma cosa avanzando en la misma dirección. Por eso, cuando un hombre no avanza, la explicación que primero aparece es dolorosa y equivocada. No te ama lo suficiente. Y esa idea, aunque parece razonable, ignora algo mucho más profundo sobre cómo funciona la mente de una persona frente al compromiso. El amor puede estar presente y, aún así, no ser suficiente, porque el compromiso no nace del sentimiento, nace de otra cosa, una cosa que casi nadie nombra, aunque todos la sienten sin saberlo. Lo que realmente hace que un hombre decida comprometerse no es cuánto siente por alguien. Es si esa relación le representa, o no, una amenaza para su identidad, su libertad interior y su sentido de seguridad emocional. Dicho de otra forma, un hombre se compromete cuando siente que puede ser exactamente quien es, sin editarse, sin actuar, sin cargar con el miedo constante de decepcionar, perder su espacio o convertirse en alguien distinto de lo que era antes de esa relación. El compromiso no es el premio al amor más grande, es la consecuencia de sentirse seguro. Silvia Olmedo suele explicar algo parecido cuando habla del apego, esa forma en que aprendemos, desde muy temprano, a interpretar el afecto del otro y a decidir, casi sin darnos cuenta, si una relación es un lugar seguro o un lugar de riesgo. Esa misma lógica, la de sentirse a salvo o sentirse amenazado, es la que decide si alguien avanza hacia el compromiso o si se queda atrapado en el todavía no. No se trata de cuánto amor hay sobre la mesa. Se trata de si esa persona, en el fondo, siente que puede confiar en que la relación no va a arrebatarle nada esencial de sí mismo. Y aquí es donde muchas personas se equivocan por completo. Piensan que dar más amor, más paciencia, más pruebas de compromiso propio, va a inclinar la balanza. Pero la seguridad emocional de otra persona no se construye a fuerza de insistencia ni de entrega. Se construye o se destruye en gestos mucho más silenciosos de lo que parece. Piensa en el silencio. Cuando un hombre se aleja emocionalmente, cuando deja de compartir lo que piensa, cuando responde con monosílabos algo que antes hubiera conversado con calma, casi siempre se interpreta como desinterés. Pero muchas veces el silencio no nace de la falta de amor. Nace del miedo a que, al abrirse, esa apertura sea usada después en su contra, o a que compartir lo que realmente siente lo exponga a un juicio que preferiría evitar. Un hombre que no se siente seguro dentro de una relación aprende, casi sin darse cuenta, que hablar de menos protege más que hablar de más. Y ese silencio, que a ella le suena a distancia, muchas veces es en realidad un intento torpe de autoprotección.
Si alguna vez sentiste que alguien se cerraba justo cuando más necesitabas que se abriera, y no supiste si era un rechazo o solo su forma de manejar la incomodidad, probablemente estabas percibiendo exactamente esto: no ausencia de amor, sino ausencia de seguridad para mostrarse tal cual es. La distancia física funciona de un modo parecido, aunque se ve distinta desde afuera. Cuando un hombre empieza a necesitar más espacio, a cancelar planes, a pasar más tiempo con amigos o enfrascado en el trabajo justo cuando la relación empieza a tomarse más en serio, rara vez es porque haya dejado de sentir algo. Es, con mucha más frecuencia, una señal de que la relación empezó a sentirse como un compromiso que amenaza su libertad antes de que él haya resuelto qué significa esa libertad para su propia identidad. No es que la cercanía le moleste, es que la cercanía, sin la seguridad emocional necesaria, empieza a sentirse como una obligación disfrazada de intimidad. Y esto explica algo que muchas mujeres han vivido sin poder ponerle nombre: la sensación de que cuanto más se acercan, más él se aleja. No es un juego de poder, ni una estrategia calculada. Es, casi siempre, la reacción automática de alguien que interpreta la cercanía como pérdida de control sobre su propia vida, en lugar de interpretarla como un lugar donde puede descansar siendo quien es. El conflicto revela esta misma dinámica de una forma todavía más clara. Hay hombres que, ante una discusión, se cierran por completo, evitan el tema, cambian de conversación o simplemente desaparecen durante horas. Y de nuevo, la lectura más común es que no les importa lo suficiente como para resolver el problema. Pero en la mayoría de los casos ocurre justo lo contrario. El conflicto activa un miedo antiguo, muchas veces anterior a esa relación, el miedo a no ser suficiente, a decepcionar, a que el enojo del otro confirme una sospecha que cargan desde hace años, que en algún momento van a fallar y van a perder lo que tienen. Frente a ese miedo, alejarse parece más seguro que quedarse a resolver. Esto no significa que el silencio, la distancia o la evasión sean comportamientos saludables. Significa que, para entenderlos de verdad, hace falta mirar más allá de la superficie. Porque cuando se interpreta cada uno de estos gestos como falta de amor, la respuesta natural es entregar más comprensión, más paciencia, más pruebas de que uno vale la pena. Y esa entrega, lejos de generar seguridad en el otro, muchas veces produce el efecto contrario, porque confirma justo lo que él temía, que la relación exige más de lo que él siente capaz de dar en ese momento. Y quizás esto explique algo que llevas tiempo sintiendo sin poder nombrar. Esa sensación de estar dando todo lo que tienes y aún así, no lograr que la relación avance. No era que no dieras lo suficiente, era que estabas tratando de resolver con amor un problema que, en realidad, tenía que ver con seguridad emocional del otro. Algo que no se compra con más entrega, sino que se construye o se derrumba con la forma en que ambos manejan la confianza, el espacio y el respeto mutuo. El miedo, en este punto, merece un lugar aparte, porque es el motor silencioso detrás de casi todo lo anterior. La mayoría de los hombres que evitan el compromiso no le temen al amor en sí, le temen a lo que el compromiso representa dentro de su historia personal. Perder independencia, repetir un patrón familiar que vieron de cerca y que asociaron con sufrimiento, o simplemente no confiar en su propia capacidad de sostener una promesa tan grande como esa. Ese miedo casi nunca se dice en voz alta, se actúa. Aparece como indecisión, como necesidad de tiempo, como frases del tipo «no estoy listo», que suenan vagas pero que, en el fondo, esconden una historia mucho más concreta. Y aquí aparece otra capa importante. Muchas veces, ese miedo no tiene nada que ver con la persona que tienen enfrente, tiene que ver con lo que vivieron antes. Un hombre que creció viendo relaciones inestables, donde el compromiso significó pérdida de identidad, control excesivo o decepción constante, aprende a asociar esas mismas palabras, compromiso, para siempre, matrimonio, con peligro,
aunque conscientemente sepa que la persona frente a él no tiene nada que ver con ese pasado. La mente no distingue tan fácilmente entre el patrón antiguo y la situación nueva. Repite lo que aprendió a proteger incluso cuando ya no hace falta protegerse de la misma manera. Esto no es una excusa para justificar comportamientos que lastiman. Es una explicación que devuelve claridad donde antes solo había confusión. Porque cuando entiendes que el comportamiento del otro está atravesado por su propia historia, dejas de cargar automáticamente con la responsabilidad de arreglarlo o de convencerlo. Y eso, aunque parezca pequeño, cambia por completo la forma en que vives la espera, la incertidumbre y la relación misma. Hay algo más que vale la pena nombrar aquí, porque casi nunca se dice con claridad. La seguridad emocional que un hombre necesita para comprometerse no depende solo de lo que su pareja hace. Depende, sobre todo, de su propia relación consigo mismo. Un hombre con una autoestima estable, que confía en su propio valor, que no necesita controlar cada variable para sentirse a salvo, avanza hacia el compromiso con mucha más naturalidad que uno que arrastra heridas sin resolver. Esto explica por qué, muchas veces, el problema no está en cuánto lo aman, sino en cuánto se permite él mismo ser amado, sin sentir que eso lo debilita. Si alguna vez te preguntaste por qué alguien tan claramente enamorado seguía sin dar el paso, probablemente no estabas frente a un problema de amor insuficiente. Estabas frente a alguien que todavía no había resuelto su propia relación con la seguridad, con el miedo y con la idea de comprometerse consigo mismo antes de comprometerse con otra persona. Y esto lleva a una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuánto de lo que interpretaste como rechazo era, en realidad, un reflejo del proceso interno de esa persona y no un mensaje sobre tu propio valor? Porque una de las trampas más comunes en este tipo de situaciones es personalizar el miedo ajeno. Cuando alguien no avanza, es fácil pensar que el problema está en una misma, que no se es suficientemente interesante, suficientemente atractiva, suficientemente lo que sea que se cree que falta. Pero la seguridad emocional que decide un compromiso rara vez tiene que ver con las cualidades de la otra persona. Tiene que ver con el estado interno de quien debe decidir si se anima o no a sostener ese paso. Esto no significa que una relación deba sostenerse indefinidamente en la espera de que el otro resuelva sus propios conflictos internos. Significa, más bien, que la lectura correcta de la situación cambia por completo la forma en que se toman las decisiones. Porque una cosa es esperar a alguien que ama, pero todavía no confía en sí mismo lo suficiente como para comprometerse. Y otra muy distinta es quedarse atrapada en una relación donde, en el fondo, ni siquiera hay una base de seguridad posible entre ambos. Distinguir entre estas dos situaciones es, quizás, una de las habilidades emocionales más valiosas que se pueden desarrollar. Reconocer esta diferencia empieza por observar los gestos concretos, no solo las palabras. Un hombre que, aunque tarde en comprometerse formalmente, incluye a su pareja en sus planes, la presenta ante las personas importantes de su vida, mantiene la comunicación abierta incluso en los momentos difíciles y muestra consistencia entre lo que dice y lo que hace, está construyendo seguridad, aunque el proceso sea lento. En cambio, un hombre que evita cualquier forma de compromiso, que mantiene todo en la ambigüedad, que desaparece ante cada conflicto y que nunca ofrece claridad sobre lo que quiere, no está atravesando un proceso de seguridad emocional en construcción. Está, simplemente, evitando responsabilizarse por la relación. Esta distinción importa porque cambia la pregunta que una se hace a sí misma. En lugar de preguntarse, ¿qué tengo que hacer para que me elija?, la pregunta más honesta es, ¿qué estoy viendo en sus acciones, más allá de sus palabras, que me indique si esta relación tiene una base real de seguridad? Porque el compromiso verdadero no se negocia ni se conquista a fuerza de paciencia infinita. Se construye entre dos personas que, cada una desde su historia, deciden que vale la pena confiar. Y esto también aplica del otro lado, algo que rara vez se menciona.
Así como un hombre necesita seguridad emocional para comprometerse, una mujer también la necesita para sostener esa espera sin perderse a sí misma en el proceso. No se trata de ser paciente hasta el infinito, ni de justificar cualquier comportamiento con la excusa de «está sanando sus heridas». Se trata de reconocer que toda relación sana requiere dos personas capaces de ofrecerse mutuamente ese lugar seguro. No solo una que lo entrega todo mientras la otra decide cuándo está lista. Cuando se mira el compromiso desde esta perspectiva, algo cambia por completo en la forma de interpretar las relaciones. Deja de ser una carrera para demostrar cuánto se ama y se convierte en una observación mucho más honesta sobre si dos personas, juntas, logran construir un espacio donde ambas se sienten a salvo para mostrarse tal cual son. Ese espacio no se fuerza. Se cultiva con el tiempo, con la coherencia, con la manera en que cada uno responde cuando el otro está en su versión más vulnerable. Entender esto no resuelve automáticamente ninguna relación, pero sí devuelve algo mucho más importante: claridad. Deja de ser un misterio incomprensible por qué alguien que dice amar no avanza. Deja de sentirse como un fracaso personal cada vez que el compromiso tarda más de lo esperado. Y sobre todo, permite mirar el propio comportamiento con la misma honestidad. ¿Estás ofreciendo tú también un espacio seguro o estás, sin darte cuenta, generando la misma sensación de amenaza que tanto te frustra ver en el otro? Porque la seguridad emocional no es un concepto que aplique solo a los hombres que evitan comprometerse. Aplica a cualquier vínculo donde dos personas intentan construir algo duradero. Los reclamos constantes, el control disfrazado de preocupación, la necesidad de tener respuestas inmediatas a cada inseguridad, también pueden convertir una relación en un lugar que se siente más como examen que como refugio. Reconocer los propios patrones, tanto como los del otro, es lo que realmente permite que una relación avance sin que ninguno de los dos sienta que está perdiendo algo esencial de sí mismo en el intento. Ahora que llegamos hasta aquí, vale la pena detenerse y ordenar todo lo que se ha explicado, porque entender un patrón como este no sirve de mucho si se queda solo en la teoría. Sirve cuando se convierte en una forma distinta de mirar lo que ocurre a tu alrededor. Lo primero que conviene recordar es esto: el compromiso no es el resultado directo del amor. Es el resultado de la seguridad emocional que dos personas logran construir juntas. Se puede amar profundamente y, aún así, no sentirse listo para comprometerse, porque lo que falta no es sentimiento, sino confianza interna en que esa relación no representa una amenaza para la identidad, la libertad o la estabilidad emocional de quien debe decidir. Lo segundo es que el silencio, la distancia y la evasión ante el conflicto casi nunca significan ausencia de amor. Con mucha más frecuencia, son señales de un miedo que viene de antes, de una historia personal que todavía no terminó de procesarse y que se activa justo cuando la relación empieza a pedir algo más profundo que la etapa inicial. Lo tercero, y quizás lo más importante, es que reconocer esto no significa quedarse esperando indefinidamente a que el otro resuelva sus propios conflictos. Significa aprender a distinguir entre un proceso genuino de construcción de seguridad y una evasión constante que nunca ofrece claridad. Esa diferencia se nota en los gestos, en la coherencia, en si las palabras y las acciones caminan en la misma dirección con el paso del tiempo. Y por último, esta comprensión no es solo para leer al otro, es también una invitación a mirar hacia adentro, a preguntarse si el propio comportamiento ofrece seguridad o si, sin darse cuenta, también se está sembrando la misma amenaza que tanto se reclama sentir del otro lado. Nombrar todo esto no resuelve automáticamente ninguna relación, pero sí cambia algo esencial. Deja de sentirse como un misterio incomprensible por qué alguien que ama no avanza. Y se convierte en una lectura mucho más clara de lo que realmente está en juego cada vez que dos personas intentan construirse un espacio seguro entre ambas. Gracias por acompañar este momento y por quedarte hasta aquí, porque entender estas dinámicas no es fácil, y elegir mirarlas con honestidad
en lugar de con ansiedad, ya dice mucho sobre el trabajo interno que estás haciendo. Si este video te ayudó a nombrar algo que llevabas tiempo sintiendo, considera suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando, semana tras semana, los patrones invisibles que definen cómo amamos, cómo nos apegamos y cómo, muchas veces sin darnos cuenta, repetimos historias que no son nuestras. Y si esto resonó contigo, en el próximo video vamos a hablar de algo que suele confundirse todavía más: la diferencia entre esperar con esperanza y esperar por miedo a quedarte sola, y por qué esa diferencia cambia por completo el rumbo de una relación. Al final, el compromiso nunca fue una recompensa por amar lo suficiente. Es lo que queda cuando dos personas, cada una con su historia, deciden que ya no necesitan protegerse la una de la otra.